Noches para todos mis queridos estudiantes de la maestría. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, sí señora. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero que usted también. Sí, muchas Muy buenas gracias. noches. ¿Me escuchan bien? Háganme Sí, señora. Escucha así súper algo bien. que me diga que está aquí escuchándome bien. Se escucha Escuchamos, muy bien. yo escucho perfecto, sí, señora. Listo, bueno. En primer lugar, pues les envío un saludo muy especial. Les comento que escogí este tema para que hablemos hoy sobre la ecuación económica contractual porque me parece pues que es un tema muy pertinente respecto del producto que tenemos que entregar en en esta fase que ya estamos trabajando. ¿Me escuchan bien? Sí señora. Sí, señora. Bueno, tuvimos aquí como una falla técnica, pero bueno, esperemos que todo sea superado. Bien, entonces les comentaba que escogí este tema porque me parece muy pertinente frente al producto que tenemos que entregar en el desarrollo de esta fase que estamos empezando a trabajar. Y es que es importantísimo el tema de la ecuación económica contractual para efectos de todos los contratos que firma el Estado a nivel que sea, a nivel nacional, departamental, municipal. Es supremamente importante y fundamental la ecuación económica contractual. Con base en en esta sentencia que vamos a trabajar hoy, ustedes tienen que presentar los productos que vienen y es precisamente representar a una de las partes en conflicto en el caso que está en la plataforma y hacer un análisis jurídico más o menos como el que hoy vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar yo sé que aquí no todos son abogados, por eso quiero que entremos como leer esas sentencias cuando uno no es abogado no es fácil, no es para nada fácil, no es, es un poco complejo de repente encontrar que es que una parte decepcionó en un proceso falta de legitimación en la causa por pasiva y uno no tiene ni idea qué es eso. Entonces quiero que hoy, desde la perspectiva del derecho, hagamos énfasis en esos temas y en esos términos que de pronto no conocemos para poder establecer y estructurar una buena defensa del contratista, que es la parte que viene ya para desarrollar en el producto posteriormente. Bueno, entonces empecemos, vamos a hacer una introducción al tema, que me parece importante para al final ya hacer como un análisis específico sobre la sentencia que ustedes tienen que estudiar. Es decir, vamos a hacer juntos aquí el análisis de la sentencia para que ya les quede más fácil entender el producto que tienen que entregar. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la ecuación económica contractual, nos referimos, hay personas que le llaman la ecuación económica y hay otras personas que le denominan a este tema el equilibrio económico y financiero en los contratos del Estado.
Es lo mismo. Cuando ustedes vean el principio de conmutatividad o el equilibrio económico y financiero de los contratos o la ecuación económica que debe caracterizar los contratos del Estado, estamos refiriéndonos a lo mismo. ¿A qué nos referimos y a qué específicamente, a qué tema, en qué tema nos estamos encuadrando? Cuando nosotros hablamos de la ecuación económica y financiera del contrato, tengamos en cuenta que no es complejo, es simplemente entender que cuando usted vende una casa y la otra parte tiene que pagarle un precio por esa casa, tiene que haber un equilibrio. De esto hablamos incluso en la sesión pasada. Tiene que haber un equilibrio y una balanza que quede fija frente al bien que usted está entregando y el dinero que le están pagando o la ganancia que usted está percibiendo por firmar un contrato. Siempre uno que firma un contrato tiene un interés en la firma de ese contrato. ¿Cuál es el interés de un contratista al firmar un contrato? El interés de un contratista al firmar un contrato es percibir una ganancia. Y el interés del contratante, en este caso el Estado, pues es lograr una obra pública, lograr un plan de alimentación escolar, realizar un colegio, que se construya un hospital, el mejoramiento de las vías públicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo un interés, por eso me interesa contratar con el Estado y participar en una licitación. Y el Estado pues también tiene un interés para que yo como contratista pues realice en este caso, del caso de estudio, pues una obra pública. Cuando ese equilibrio se rompe, cuando ese equilibrio se rompe y para el contratista la contraprestación económica tiene un golpe, ya sea por hechos de la administración, como por ejemplo el incumplimiento de las obligaciones o porque viene un hecho imprevisto que hace que se altere ese equilibrio que debe haber en el contrato, entonces, y esa situación que ocurre no obedece a causas causadas, perdónenme la redundancia, o originadas en hechos del contratista, pues ese contratista tiene derecho a que se le indemnicen los perjuicios que se le causaron con el rompimiento de ese equilibrio contractual. Entonces, cuando se rompe esa contraprestación que debe recibir el contratista y su interés que lo llevó a contratar con el Estado y a obligarse con el Estado, con una entidad del Estado, por causas ajenas a su voluntad, pues tiene derecho a recibir una compensación o una indemnización que restablezca ese interés. Eso suele ocurrir también en los contratos entre particulares, porque en los contratos entre particulares, por ejemplo, si yo entrego la casa que tenía que entregar en un contrato de compraventa y no me pagan lo que yo debo percibir en ese contrato de compraventa, pues ocurre que sencillamente se rompe ese equilibrio, se rompe ese interés mío en contratar y tengo derecho a que se me compense o se me indemnice por esos daños y esos perjuicios que se están causando por el incumplimiento de la otra parte. Este principio pues también aplica en las entidades públicas, en los eventos o para las entidades públicas, en los eventos en que se altera ese equilibrio de las prestaciones y no es por culpa del Estado, sino es por culpa del contratista. Entonces, esa ecuación también no solo se aplica frente a al contratista, sino que también cuando por culpa del contratista se altera ese equilibrio que debe existir en el contrato, pues este principio también aplica en beneficio de la entidad pública, situación que antes no ocurría. Hoy ocurre. Por vía de la jurisprudencia, las cortes, las altas cortes han dicho, específicamente el Consejo de Estado, ha dicho que este principio, así como aplica para el contratista, tiene derecho a que se le restablezca ese equilibrio contractual, pues igual aplica para el contratante o la entidad del Estado. Bien. ¿En qué casos existe la obligación de restablecer ese equilibrio? ¿Y por qué surge esta obligación del equilibrio contractual? ¿En dónde surge o dónde tiene origen? Resulta que es que el Estado siempre ha tenido el poder como contratante por encima de los contratistas. Entonces, el Estado tiene derecho a cláusulas exorbitantes, tiene derecho a acabar el contrato por la caducidad, tiene derecho a la liquidación del contrato de manera unilateral, tiene derecho
a expedir leyes, como en el caso de ustedes ya vienen trabajando desde la unidad anterior, a expedir leyes que en un momento dado, por ejemplo, van a perjudicar al contratista. ¿Y por qué? Porque es el Estado, porque es el Estado. Aquí nosotros hablamos en esta fase un poco del hecho del príncipe. Yo no sé si ustedes leyeron ya algo de eso del hecho del príncipe. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Cuéntenme, por favor. ¿Se han Lo vimos, alcanzado a leer algo sobre el hecho del príncipe o aún no? sí, sí, señora. Entonces, fíjense que el hecho del príncipe, ¿por qué se llama hecho del príncipe? Porque el príncipe es el Estado, ¿sí? Entonces es como el rey, el consentido, el príncipe que tiene derecho a cambiar las reglas de un contrato y tiene beneficios y tiene derecho a cláusulas exorbitantes frente al contratista. Por eso se llama el hecho del príncipe. Entonces, ¿dónde tiene origen este tema de que se debe restablecer el equilibrio en un contrato? Tiene origen, pues, como contraprestación, es decir, como una defensa de Sandra, que es un pobre contratista al lado del Estado con su superpoder de cláusulas exorbitantes o de modificar un contrato de manera unilateral porque el Estado hacía ese tipo de cosas. Entonces, tiene esas facultades por ser precisamente el Estado. Y tiene derecho, por ejemplo, a incluir nuevas cláusulas, a modificar los contratos, todo escudado bajo el tema, por ejemplo, del orden público o del el beneficio general. Y entonces quien se veía perjudicado con todos esos cambios y modificaciones contractuales, pues es el contratista. Entonces, este tema de que hay que restablecerle el equilibrio a un contrato cuando se perjudique al contratista por parte del Estado surge como una forma de defensa. Por eso dice que surge como contraprestación del poder exorbitante de la administración o del Estado. Es como una forma de defensa del contratista decirle, un momentico, señor Estado, yo contraté con usted bajo un pliego de condiciones, bajo unas reglas de una licitación y usted viene a cambiarme eso y eso me afecta a mí en la perspectiva que tengo en este contrato. Y como eso me afecta a mí, usted debe restablecer ese equilibrio para que eso no ocurra. Entonces, ese es el origen fundamentalmente de esos hechos, del hecho del príncipe, de la teoría de la imprevisión, etcétera, etcétera. Surge ese derecho a que se me restablezca el equilibrio contractual, surge precisamente como defensa a esos derechos y facultades exorbitantes que tiene el Estado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto tienen que tenerlo ustedes muy claro para el trabajo que viene, porque el objetivo de esto es que se mantenga durante el contrato las ventajas económicas que se previeron desde el principio. Entonces, si yo vendo una casa, tengo la expectativa de que a mí me llegue la plata, se me entregue como contraprestación eso. Si eso no pasa, pues entonces yo tengo una desventaja considerable. Lo mismo pasa en el tema de derecho administrativo frente a los contratos con el Estado. Yo contrato con el Estado porque yo tengo una expectativa. Si ustedes se fijaron las pretensiones de la demanda de la persona que sintió vulnerado su derecho frente al Estado, no eran 20 pesos, eran 2.500 millones de pesos. Entonces, yo tengo una expectativa cuando contrato. Y cuando esa expectativa se me ve vulnerada, pues entonces el objetivo precisamente de este principio es que se restablezcan las prestaciones económicas que estábamos establecidas desde el principio, que una licitación o un pliego de cargos y unas condiciones firmadas en un contrato. Si a mí me las incumplen, pues yo necesito que se me restablezcan esos derechos. ¿A qué obliga? ¿A qué obliga este principio del equilibrio contractual? Obliga a que se cumplan de manera correcta las prestaciones tanto de una parte como a la otra. Es decir, yo cumplo mis obligaciones, tal cual dice ahí en la diapositiva, yo cumplo mis obligaciones y tengo derecho a recibir la remuneración establecida desde el principio. Y, esa no, y esos derechos y esas obligaciones no pueden modificarse, porque hay un principio que aplica tanto para derecho privado como la venta de la casa, que el contrato es ley para las partes, y ese principio también obliga y aplica aquí en el tema de derecho público y derecho administrativo de demandas contra el Estado. El contrato que yo firmo como contratista con el Estado, pues es ley para cada una de las partes. Bien, ¿en qué casos hay derecho a que se restablezca ese equilibrio contractual por parte de la administración
hacia los particulares o las sociedades contratistas. Entonces, ¿cuándo debe restablecerse ese equilibrio? Cuando son hechos imputables a la entidad contratante y que produzcan desequilibrio en el contrato. Es decir, que debe haber culpa del Estado en que se haya roto ese equilibrio, que sean hechos imputables a esa entidad. Por ejemplo, los incumplimientos en los pagos, por ejemplo, el cambio de normas que afecten mi contrato inicial como lo había firmado, y todo esto lo hace en ejercicio de sus superpoderes como príncipe. Por eso le llamamos la teoría del hecho del príncipe. En ejercicio de esas potestades que tiene el Estado y esos superpoderes que tiene por ser el Estado. Cuando los hechos no son imputables a la entidad contratante, o sea, en este caso, por ejemplo, al INVIAS o a la Secretaría de Educación o a la Secretaría de Salud, no son imputables, pero, pero ocurre que hay una ley que ordena que deba resarcirse al contratista. Entonces, en ese segundo caso, también se deben restablecer las condiciones de equilibrio. Y cuando ocurre el fenómeno de la imprevisión, que es sobre este tercer punto que básicamente se va a citar, a concretar nuestra charla de hoy. Cuando hay el fenómeno de la imprevisión, hechos externos e imprevisibles que no se pudieron prever cuando firmamos el contrato, pero que vienen y afectan de manera directa la ganancia, por ejemplo, que yo iba a percibir como contratista. Entonces, en esos eventos es cuando se debe restablecer el equilibrio contractual. Bien, los imprevistos en la contratación. Yo les dije que básicamente sobre ese tercer punto iba a centrar mi charla de hoy. ¿Cuáles son los imprevistos o de dónde salen, cómo surgen y cuáles son las obligaciones? Bien, los imprevistos en materia de contratación pública son básicamente estos hechos o estas circunstancias que de un momento a otro surgen de manera exorbitante, intempestiva, que uno no se lo esperaba y que de todas maneras nos van a afectar el contrato. En los contratos tienen una clasificación especial que son los bilaterales y los unilaterales. Los contratos bilaterales son generalmente onerosos. ¿Qué significa que un contrato sea bilateral y que sea oneroso? Un contrato bilateral es que genera obligaciones para las dos partes del contrato. Eso es un contrato bilateral. Genera obligaciones para las dos partes del contrato, tanto para el Estado como contratante, como para Pepito como contratista. Lo mismo que el tema de la casa. A mí me gusta hacer como ese paralelo entre el derecho público y el derecho privado, porque a veces el derecho privado nos permite entender de una manera más digerible el derecho. En el tema de la casa, la venta de la casa también es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque se generan obligaciones para quien está vendiendo la casa, pero también para quien la compra, que es la obligación de pagar. Entonces, eso es un contrato bilateral que genera obligaciones para las dos partes. Y un contrato oneroso significa que genera prestaciones y obligaciones económicas para las dos partes. Yo salgo de mi casa y la otra persona sale de su plata para pagarme la casa. Entonces, todo contrato generalmente que es oneroso, que genera que yo tenga que desprenderme de algo para recibir algo, pues es bilateral. Y en el tema de la contratación con el Estado, pues no es la excepción. Todos los contratos con el Estado generalmente son bilaterales porque generan obligaciones para ambas partes, a menos que sean contratos de los que se denominan unilaterales, por ejemplo, un comodato. Un comodato es, por ejemplo, cuando yo le presto una casa a un primo para que viva gratis. Entonces es un contrato que solo genera obligaciones para una parte, no para la otra. Es diferente del arriendo, por ejemplo, cuando yo arriendo una casa, pues genera obligaciones para mí como arrendador, pero también para la otra persona como arrendatario. Son obligaciones bilaterales. Pero cuando yo le digo a un primo, oiga, usted puede vivir allá gratis en la casa y no me pague nada, ni pague la administración, ni pague nada, yo lo dejo ir, eso se llama un comodato y genera solo obligaciones para una parte. Esos contratos, como el comodato, también se dan con la administración pública, pero no son bilaterales, son unilaterales. En este caso, nosotros estamos hablando de contratos bilaterales y los contratos bilaterales tienen un principio y una premisa
y es que son ley para las partes. Son ley para las partes. Todo contrato es ley para las partes. En materia de derecho administrativo existen teorías que fundamentan esos imprevistos en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuáles son esas teorías que nos regulan los imprevistos en materia de derecho administrativo? Se parece mucho al tema de derecho privado, ¿sí? Lo que pasa es que pues son teorías diferentes porque aplican frente al Estado y el Estado tiene superpoderes frente al contratista. Por eso las demandas frente a esas potestades exorbitantes del Estado, vienen las demandas de los contratistas para hacer valer y respetar los derechos, las garantías y los beneficios económicos que tienen al contratar con el Estado. Entonces, uno es la fuerza mayor o el caso fortuito, fuerza mayor y caso fortuito que exonera de responsabilidad. En materia de derecho privado, por ejemplo, tenemos que una persona atropella a otra porque la persona teniendo el puente peatonal aquí encima decidió lanzarse. Entonces, eso genera una culpa exclusiva de la víctima. Uno no es responsable de una muerte que causó la propia víctima, ¿sí? Esos son eximentes de responsabilidad, es decir, yo me eximo de la responsabilidad que tengo porque fue culpa de la víctima. En este caso, opera para el Estado la fuerza mayor y el caso fortuito. Lo exonera de responsabilidad. ¿Qué características tiene que tener la fuerza mayor o el caso fortuito para que el Estado no responda por un hecho causado? Pues que el hecho sea imprevisible, que yo no hubiera podido evitarlo, es decir, que sea irresistible y que no tenga la culpa de que ese hecho haya ocurrido. El segundo el segundo son sujeciones materiales imprevistas. Esto se da, yo tengo un material respecto de todas estas teorías y la imprevisión en los contratos que les sirve para casos de defensa en las demandas, ¿sí? Contra el Estado, cuando ustedes van a demandar al Estado como contratistas. Quien esté interesado, con muchísimo gusto, yo les puedo facilitar ese material. Las sujeciones materiales son dificultades de orden material que las partes no previeron ni podían prever al momento de celebrar el contrato. Y esto hace más onerosa la ejecución del contrato para el contratista. Entonces, esas dificultades de orden material, mis queridos colegas, son, por ejemplo, lo que en derecho civil se llaman vicios ocultos o vicios redditorios. Son sujeciones materiales imprevistas, por ejemplo, que yo me comprometa como contratista a construir un puente y resulta que al momento en el que yo voy a construir el puente, ese terreno tiene una falla geológica que impide que yo pueda construir ese puente de la manera que la tenía prevista y entonces yo deba incurrir como contratista en gastos mayores que no estaban previstos en el contrato y que no pude prever en el momento mismo de la firma. Algunos de ustedes dirán que si tienen experiencia en el tema de contratación estatal, pero doctora, es que el contratista debe haber hecho unos estudios previos respecto del tema del terreno, etcétera, etcétera, y no aventurarse a construir de esa manera. Sí, efectivamente. Si eso ocurre, si eso se previó en un estudio previo del terreno, no hay lugar a indemnización, ¿cierto? Porque él conocía, el contratista conocía el tema de precisamente de esa inestabilidad geológica del terreno. Pero cuando se hicieron los estudios y no se pudo prever ese tema, pues entonces fíjense que el Estado sigue con sus obligaciones de siempre, pero el contratista no. Al contratista se le hace mucho más onerosa y se le grava más su situación teniendo que entrar a responder por cosas que en un instante, en un primer momento de contratación no pudo ver. Es ahí cuando viene el Estado y debe lograr otra vez el equilibrio, porque entonces en ese orden de ideas tendría que el contratista asumir la pérdida de su propia ganancia, de su propio beneficio. Entonces, de eso se trata, que tenemos que restablecer ese equilibrio cuando estas sujeciones materiales imprevistas ocurren. Les voy a pedir un favor, si se llega a cortar la reunión, por favor nos volvemos a conectar en el mismo link. Tenemos entonces también la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe. La teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe hacen referencia
ya centrados un poquito más con toda esta introducción, hacen más referencia ya a la sentencia que tenemos que trabajar durante esta fase. Entonces, la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe hace referencia a circunstancias extraordinarias e imprevistas sobrevinientes, es decir, posteriores al nacimiento de la relación contractual, es decir, posteriores al contrato, y pueden venir o no de la entidad contratante. Entonces, son circunstancias que no se esperaban y de un momento a otro surgen y perjudican al contratista en su relación de equilibrio contractual y estas circunstancias, como lo dice la norma, puede que vengan directamente del Estado o de un tercero. Y así empezamos entonces a hablar de la teoría de la. Bien, continuando entonces con el tema de la teoría de la imprevisión, recordemos que dos temas importantes esta noche para la sentencia que nos ocupa son el hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. ¿Qué características importantes tiene la teoría de la imprevisión? Recuerden que dentro del trabajo que tienen que presentar, ustedes tienen que sustentar si la posición de ustedes es de la teoría de la imprevisión o del hecho del príncipe. Entonces, quiero que esta noche esto quede absolutamente claro. La teoría de la imprevisión obedece a la presencia de circunstancias extraordinarias, imprevisibles, que son posteriores al surgimiento del contrato y afectan gravemente la economía del contrato. No impide su ejecución, no puede detenerse la ejecución del contrato, pero sí obliga a quien sufre esa carga a ejecutar el contrato, así sea con pérdida patrimonial. Eso obliga, pues obviamente, a la contraparte contractual a que se tenga la obligación de restablecer ese equilibrio. Por eso, en el caso de la sentencia, el caso que vamos a estudiar más adelante, estaba el contrato ejecutándose, un contrato ejecutándose normalmente y surge una ley de repente por el poder que tiene el Estado eh, de promulgar leyes, surge una ley que afecta el desarrollo del contrato, el equilibrio económico y entonces el contratista lo que está alegando es yo entro a pérdida aquí. Si ustedes me aplican esa ley, yo entro a pérdida. Entonces tiene el Estado la obligación de recuperar el equilibrio contractual para que ese contratista no entre a pérdida por el principio de equilibrio en los contratos y de bilateralidad en los contratos. Haciendo un paréntesis, está en el chat la forma para la participación, entonces por favor para que la diligencia. Por eso, ¿no? Porque eligen las cosas y no. Ay, esa lloradera y papá con Me dolores. cierran por allá un micrófono que me El tienen papá, abierto, sí, por de favor. que asimile, el médico le diga, sí, Ronald, ¿me cierras por favor el micrófono? él va a sentir Gracias. los dolores. Bien, entonces tenemos el formulario para la asistencia, por favor, para que lo diligencien por ahí en un momentito. Bien, entonces, además la teoría de la imprevisión habla de que se trata de un contrato de tracto sucesivo, nos dice la sentencia, por eso era que yo consideraba importante que nosotros hiciéramos este estudio desde lo jurídico para entender ciertos términos que de repente no nos quedan tan fáciles. Entonces, que se trate de un contrato de tracto sucesivo. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? Un contrato de compraventa. También en la clasificación de los contratos, como hay contratos unilaterales y bilaterales, y como hay contratos onerosos y hay contratos gratuitos, pues también hay contratos de tracto sucesivo y hay contratos de ejecución inmediata. Un contrato de ejecución inmediata es como el contrato de compraventa. Cuando yo tengo un contrato y sencillamente usted me entrega la plata y yo le entrego la casa y listo, quedó perfeccionado el contrato, se ejecutó el contrato y ahí mismo y no hay nada más que hablar entre las partes porque es un contrato que se denomina de ejecución instantánea. Al contrario de los contratos de ejecución instantánea, están los contratos de tracto sucesivo.
Los contratos de tracto sucesivo se refieren a contratos que no se ejecutan en ese momento, como el contrato de compra-venta del que les hablaba, sino son contratos que se van ejecutando de a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Un ejemplo claro del contrato de suministro de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva es un contrato de obra en el que voy haciendo las bases, voy haciendo los proyectos, voy haciendo y voy construyendo poco a poco y a medida que va pasando el tiempo, voy mostrándole al Estado que voy realizando la obra y el Estado poco a poco me va pagando o un contrato de suministro de medicamentos para una EPS. Entonces yo poco a poco voy suministrando los medicamentos a los que me obligué y el Estado poco a poco me va pagando el cumplimiento de ese contrato. Entonces ese es un contrato de tracto sucesivo. Aquí es importante tener en cuenta el tipo de contrato frente al tema del contrato de la sentencia que vamos a tener que estudiar. También que se trate de la ocurrencia de un hecho excepcional y futuro. Es decir, que no sea un hecho que ocurrió hoy, sino un hecho que no pudimos prever en el momento de firmar el contrato. Que el hecho afecte gravemente la economía del contrato. No que lo afecte un poquito, ni que lo afecte más o menos, sino que lo afecte de manera grave. Que la pérdida sea tan grave para el contratista que pueda afectar grandemente la ganancia y la expectativa que tenía con la firma de ese contrato. Y que los hechos que motivaron la imprevisión, ojo porque esto es clave frente al hecho del príncipe, que los hechos que motivaron la imprevisión sean ajenos a la voluntad del contratante y que éste haya hecho lo posible para evitarlos. Entonces, la teoría de la imprevisión aplica cuando el hecho que afecta el contrato, pues es ajeno a la voluntad de la otra parte contratante, de la entidad que contrata. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, estamos claros, envíenme algo así que me diga que sí, que está entendiendo, que vamos bien, por favor, que está aquí conmigo. Sí, profe, Vamos ahí bien, vamos. profe. Señora, vamos bien. Bueno, ok. ¿Cuál es el hecho del príncipe? A diferencia de la teoría de la imprevisión, ¿cómo tenemos que tener claro el hecho del príncipe? El hecho del príncipe entra dentro de esos imprevistos que afectan el equilibrio financiero del contrato y aplica en contra del contratista. Por eso se llama el hecho del príncipe. Tanto la teoría de la imprevisión también y este también afecta el equilibrio financiero del contrato y son hechos originados en la actividad, en actividades de la entidad contratante. Fíjense una diferencia esencial frente a lo que vimos ahorita. Yo les dije la teoría de la imprevisión aplica cuando el hecho que vulnera el contrato y rompe y afecta las ganancias y la economía del contrato viene de afuera, de un tercero. En este caso, pero es un tercero que puede ser el Estado. En este caso, el hecho del príncipe es un imprevisto, efectivamente no lo podíamos prever, no lo podíamos calcular, no sabíamos qué iba a ocurrir, pero entonces aplica también en detrimento de los intereses del contratista. Pero ¿quién lo origina? ¿Quién origina el hecho del príncipe? Directamente la entidad con la que yo estoy contratando. Entonces esa es una diferencia fundamental para cuando vayan ustedes a justificar el trabajo que presenten ahorita para el final de esta tercera fase. Y es precisamente si el hecho está fundado en en un hecho o un acto que produjo el rompimiento del contrato y que es causado por la otra parte del contrato, o el hecho que afecta y rompe el equilibrio del contrato si es originado por el Estado, pero no directamente por la entidad contratante. Entonces, en este caso, pues es toda actividad de la administración o el Estado que celebró el contrato basado en un acto o un hecho. Recuerden que el acto, la diferencia entre el acto y el hecho es que el hecho, un hecho jurídico, es un hecho imprevisto que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, siempre yo a mis estudiantes, en este caso, para que tengamos clara la diferencia, les digo, un hecho jurídico es la muerte. ¿Por qué? Porque yo no tengo control sobre la muerte, ¿cierto? Entonces una persona se infarta. Y después vienen unas consecuencias jurídicas, es decir, en un hecho no interviene la voluntad de la persona, la muerte.
Un día se muere, ¿y cuáles son los efectos? Pues que vamos a abrir un proceso, un trámite de sucesión para que su patrimonio pase cabeza de sus herederos. Es un hecho, porque no interviene la voluntad, pero produce efectos jurídicos. Mientras que en los actos sí interviene la voluntad de las personas o los negocios jurídicos, por ejemplo, vamos a firmar un contrato y estas van a ser las consecuencias. Entonces, esa es la diferencia entre un hecho que produce efectos jurídicos y un acto. En el acto sí interviene la voluntad de la persona, pero los dos producen efectos jurídicos. Entonces, cuando la administración, el Estado, realiza actos o hechos que producen efectos jurídicos y que van a afectar la ejecución del contrato, y van a afectar sobre todo el perjuicio va a ser para el contratista, entonces en ese caso se configura el hecho del príncipe y no como parte contractual, sino como autoridad administrativa. Entonces, en este caso, el hecho del príncipe no exonera al contratista de continuar ejecutando el contrato. O sea, si viene un hecho que afecta al contrato, el contratista no puede decir, no, mientras eso se soluciona y yo me voy a demandar, porque es que la demanda puede durar 20 años. Entonces, mientras esto se soluciona y yo voy a demandar, entonces suspendo el contrato y no lo sigo ejecutando. No tiene la obligación de continuar con el contrato. Pero, ¿qué pasa en este caso? Que tiene derecho a la indemnización integral de todos los perjuicios que le causó la administración y al reconocimiento de los intereses sobre ese dinero sobre el cual se tasa el perjuicio. Entonces, aquí en esta parte en amarillo tenemos una definición muy clara. Cuando la entidad pública, recuerden cuando yo les decía, ¿por qué se llama el hecho del príncipe? Porque es el Estado, ¿no? Con sus potestades y sus facultades. Cuando esa entidad pública, denominada el príncipe, agrava por su hecho las condiciones de ejecución de un contrato, debe ser obligada, puede ser obligada a indemnizar al contratista. Yo no sé de ustedes cuántos ya leyeron la sentencia sobre la cual deben trabajar. ¿Ya todos la leyeron o no todos la leyeron o Sí, ahí profe, vamos pues leyendo? en mi caso la estuve leyendo y precisamente, pues antes de empezar a desarrollar como muy a fondo la diferencia entre el hecho del príncipe y la teoría de improvisación, pues tenía con muchas dudas, pero a medida que usted ha ido avanzando, pues no sé si lo puedo decir porque es parte del análisis de la tarea, pero pues tengo mi percepción ya frente al caso de los aranceles que nos expuso pues en el caso que debemos analizar. Entonces creo que ya me queda como mucho más claro y pues tengo mi teoría cuál de los dos casos Claro, aplicaría en este caso. claro, fíjate la importancia de que es que yo siempre he sido crítica de ese tema porque es que nosotros los abogados creemos que todo el mundo piensa como abogado y entonces entiende como abogado y entiende todos los términos del derecho y no. Por eso me pareció muy importante porque a partir de esta sentencia nosotros podemos sacar conceptos, no solo que nos sirven para el caso que viene, sino en nuestra vida diaria. Ah, no, aquí hay un hecho del príncipe, aquí hay una teoría de la imprevisión y esto es así, y esto es así. Entonces, pues, pues qué bueno que te esté sirviendo esta explicación. De Sí, todas profe, maneras, muchas pues gracias. vamos a... Dime, Diana. Que muchas gracias, profe, era que estaba diciendo. Ah, con mucho gusto. Entonces, bueno, tenemos en este caso la acción de controversias contractuales. Es una sentencia para quienes no lo han leído, de repente pues tengan mayor claridad ya cuando la lean y para personas como Diana que ya la ha leído, pues vamos a hacer mucha mayor claridad y entender de repente cosas que no hemos entendido. La acción, ¿cómo se llama? La acción que interpone el demandante se llama acción de controversias contractuales y es una acción que se ocupa de atender precisamente cuando una parte en el contrato interpreta una cosa y la otra interpreta otra. Y entonces yo me quiero hacer respetar mi derecho y entonces lo que ocurre es que entramos en esa controversia. No, yo tengo la razón como contratista y el Estado me dice, no, yo tengo la razón como contratante y como Estado. Entonces es una sentencia del Consejo de Estado. Aquí están las partes. Los demandantes, ¿quiénes son? Los demandantes son un consorcio conformado por, ¿qué es un consorcio? Los consorcios y las uniones temporales es cuando se une una sociedad, por ejemplo, Da Vivienda S.A., con Servicios Generales S.A., con Pepito Pérez, con Juanita Martínez,
y con la empresa de contratación laboral, Laboremos Limitada. Entonces, son sociedades diferentes y personas naturales que se unen con el fin de llevar a cabo un proyecto común. Ese proyecto común, en este caso, es la construcción de una malla vial. Entonces, estas personas que están acá, equipo Sociedad Universal Limitada, Sociedad Castro Cherazzi y compañía, y Edgardo Navarro Vives, se unieron, formaron un consorcio con el fin de llevar a cabo un proyecto que era de la malla vial. Estas personas entonces empezaron a desarrollar bien su trabajo, su obra, su proyecto, hasta que surgió una ley que se llama un decreto y después se perfeccionó con la sanción de una ley que establecía un impuesto de guerra. Ese impuesto de guerra, ¿a qué obedecía? Pues ese impuesto de guerra era un impuesto que en adelante, a partir de que se promulgó esa ley, pues entonces todas las personas contratistas de obras públicas con el Estado tenían que venir a empezar a pagar esa contribución. ¿Qué pasó con los demandantes? En este caso, el consorcio. ¿Qué pasó con los demandantes? Dijeron, un momentico, porque es que cuando nosotros firmamos el contrato, pues nosotros ese impuesto de guerra no existía y entonces aquí vamos a pérdida. Ese tema se trató de solucionar en una primera instancia a través del arreglo directo, que fueron formas de solucionar conflictos que vimos en nuestra sesión anterior, de las cuales hablamos, que es tratar de directamente arreglar con el Estado, con la administración, en este caso con Invías. Bueno, a mí recupéreme el equilibrio contractual porque es que es una contribución del 5% sobre el valor de cada pago del contrato. Y bueno, el 5% en 100.000 pesos no es mucho, pero el 5% en 4.500 millones, pues es plata. Entonces viene el contratista, trata de hacer el arreglo directo y no encuentran solución con el Estado, con el INVIES. Entonces tiene que demandar. ¿Cuál es la demanda? La acción de controversias contractuales con el Estado, ante quien, recuerden que en la clase anterior habíamos visto en nuestra web anterior que las controversias que tienen que ver con el Estado ya no es que un poquito público, que un poquito privado, que un derecho público, que el juez ordinario, sino todas van a una jurisdicción que se llama la jurisdicción contencioso administrativa. Por eso se demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Y qué quieren los demandantes? ¿Qué es lo que quieren? Los demandantes quieren que se condene en vías a devolver todo lo que les descontaron por el valor de esa contribución especial, que en efecto, cuando se firmó el contrato, pues esa vaina no existía. Entonces dicen, aquí yo me veo perjudicado porque es que en el momento que yo firmé el contrato, esa vaina no existía. Y a mí sí me lo descontaron y me lo aplicaron de los pagos posteriores. Entonces yo necesito que se me devuelva el valor que me descontaron y me retuvieron como contribución especial para el denominado impuesto de guerra. Y además que me paguen y me devuelvan esa plata, pues que se condene al pago de los intereses, que a mí me devuelvan los intereses sobre esa plata, porque es plata que yo he tenido, yo he debido tener produciendo más plata o administrándola de manera diferente y es plata que se me ha retenido de manera ilegal por parte del Estado. Por eso solicito del Estado que se condene además a no solo a la devolución del dinero, sino al pago de los intereses sobre esa plata. ¿Y cuál era el pago de los intereses? Pues era en su momento, y la sentencia lo establece, al doble del bancario corriente, a 2 veces el bancario corriente. Hoy eso que está establecido en esa sentencia, pues eso no está vigente hoy. Hoy se condena al pago de intereses corrientes, tanto en esto como en una letra de cambio que usted firme, un cheque, un pagaré, eso como para la vida diaria, para la vida cotidiana. Entonces ya no es el doble del interés bancario corriente, sino es 1,5 veces el interés bancario corriente. Además dice que se ordene en adelante que no se obligue al contratista a pagar esa contribución, porque cuando se firmó el contrato principal, esa vaina no existía, ellos se cogen de que esa vaina no existía, entonces no tienen por qué obligarlos a pagar esa contribución que no existía cuando se firmó el contrato inicial. Y además que se ordene en adelante, ahora sí, a todas las modificaciones posteriores que se van a hacer al contrato, que se ordene en adelante que se revisen los precios del contrato y se aumente en proporción al 5% que va a recibir de ganancia el Estado en perjuicio del contratista.
¿Qué opinan ustedes hasta ahí? ¿Tendrá razón los demandantes o cómo podrá defenderse el Estado? ¿Quién me habla? Yo, Yo creo profe. Ah, qué que pena, no, dale. Bueno, listo, yo le doy. Em, o sea, Sería yo primero por las damas, no, chao. gracias. Yo por lo que pude leer, en lo que he podido leer en la sentencia, yo creo que sí tienen razón los contratistas, pero el problema está en que esta teoría de la imprevisión y pues como todas estas figuras jurídicas exigen como el cumplimiento de unos requisitos y a pesar de que posiblemente sí está afectado con esta situación, entiendo que estos contratistas no adjuntan las pruebas suficientes para demostrar en cuánto están afectados, en qué valor han sido afectados y creo que eso es lo que no los deja defenderse con esta figura. Ok, o sea, el manejo, lo que en tu concepto lo que les falló fue el manejo probatorio, pero para ti tienen razón en solicitar estas pretensiones. Tal vez les falló el manejo probatorio, ¿sí? Ajá, exacto. Ok. ¿Quién más me iba a hablar? ¿Era Camilo o quién era? profe, sí, estoy de acuerdo con la compañera. Claro. Creo que efectivamente son justas las pretensiones de los contratistas en la medida en que cuando ellos firman el contrato lo hacen bajo unas condiciones que luego cambian. Y por supuesto, en lo que ellos vincularon a presupuesto y demás, no estaban considerados estos impuestos. Así que, Ujú. por supuesto que son justas las pretensiones. Ok, para ti son justas también las pretensiones. Y efectivamente, pues el contrato es ley para las partes, ¿no? El contrato es que, miren, el hecho de que un contrato sea ley para las partes le da seguridad jurídica a las personas. O sea, por ejemplo, ¿qué tal yo comprar una casa? Vuelvo al caso de la casa que me parece como muy sencillo para que podamos entendernos. ¿Qué tal yo comprar una casa hoy? Compro una casa y vivo en la casa y la compro en un barrio bonito porque me parece que yo quiero vivir aquí, aislada del río y llena de jardines. Y un año después viene el Estado y dice que todas las casas construidas en ese barrio, en esa zona, pues pasan a ser del Estado. ¿Por qué? Porque sí, porque es su poder soberano decidir sobre el plan de ordenamiento territorial y eso va a ser un parque público y entonces lo sacan a usted. Entonces, a eso se refiere el tema de que uno no puede afectar con nuevas normas derechos ya adquiridos, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, los contratistas tenían unos derechos adquiridos y entonces se están afectando con una ley posterior. Vamos a ver, entonces, ¿alguien más me quiere hablar al respecto? ¿Alguien más que ya haya Profe, leído, que vaya buenas leyendo? noches. Buenas noches, ¿Quién me profe. habla? Compañero Ronald Suárez. Ronald, dale, cuéntame. Ajá, pues, bueno, yo creo que parte, pues, los contratistas, al celebrar un contrato, deben, digamos, saber que están sometidos a unas normas, ¿no? Ujú. Digamos, legales, conocer la jurisprudencia Sí, eh, colombiana. Y en este caso, pues de acuerdo con la lectura, en el término de, el concepto de y irretroactividad, retroactividad. sí, pues de acuerdo a lo que yo he podido leer, pues es clara, ¿sí? Y es que el contrato principal como tal no se vio afectado, ¿sí? Lo que se vio, digamos, lo que la entidad contratante, digamos, hizo fue establecer algunas adiciones al contrato, digamos, principal para poder cubrir algunas necesidades del contrato. ¿Sí? En esos términos, lo que se les cuenta a los contratistas no es el 5% sobre el valor contrato principal, sino sobre las adiciones Sí. establecidas, las cuales o sea, no fueron a todas las adiciones, fueron a las adiciones que cubren el periodo para el cual se estableció dicha contribución, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, y además,
lo que dice pues el Consejo de Estado es que los contratistas tuvieron la oportunidad de hacer esa lectura, de prever que esa contribución los podía afectar, ¿sí? Y no, digamos, no dijeron nada, se quedaron callados. Exacto. Entonces, sí, así lo interpreto. O sea, en últimas, para ti, Ronald, la demanda, los contratistas no tienen razón en demandar. No, no Para tienen ti, razón. esta demanda, estas Sí, por condenas y cuanto, estas pretensiones no prosperan. sí, de acuerdo, la lectura que hace la jurisprudencia, el Consejo de Estado, para mí, pues es bastante clara. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues tenemos de parte y parte, ¿no? Unos a favor, otros no tan a favor. Bien. Bueno, entonces continuemos. ¿En qué se basan los contratistas para contratar? Lo que en la sentencia se denomina fundamentos fácticos de la acción. Fundamentos fácticos de la acción, básicamente, ¿qué es? Son los hechos ocurridos sobre los cuales quieren encontrar su razón o su justificación para demandar los contratistas. Entonces, lo que ellos dicen es pues lo que estábamos hablando ahorita precisamente con Ronald, que luego de un proceso de licitación se firma un contrato de obra pública. Entonces, se publicó, ustedes ya saben todos los principios de la contratación, la transparencia, la publicidad, se publica una licitación, participa este consorcio y se firma un contrato de obra pública. Asimismo, se establece que ese contrato se modificó en 4 oportunidades, que 3 años después de haberse firmado el contrato, es más, ahora que me acuerdo, Ronald, por ahí en alguna parte del Consejo de Estado dice, es más, aquí se encuentra que no se justifica una obra que estaba programada más o menos para 2 años y unos meses, lleva 6 años. Entonces, ese fue otro argumento que se puede sumar a la participación que acabas de hacer. Y entonces decimos, luego de ese proceso se modificó en 4 oportunidades. 3 años después de que yo firmo el contrato, 3 años después, y entonces yo me adhiero y sigo adhiriéndome al tema de la seguridad jurídica. Uno debe tener seguridad jurídica con la firma de un contrato y no se pueden alterar las condiciones firmadas en un momento por la potestad del Estado. 3 años después de que se firma el contrato, el gobierno emite un decreto que crea esa contribución especial para los contratistas de obras públicas con el Estado que se llama impuesto de guerra. Este impuesto debía ser descontado de cada cuenta que le iban a pagar al contratista. Por supuesto, la sorpresa, que no fue tan sorpresa, la molestia de ellos fue que al momento de pagar el avance de la obra, pues se hizo el descuento para ese impuesto de guerra. Y afirman además que eso rompió el equilibrio contractual y que se le deben restablecer sus condiciones financieras, reconociendo pues todo lo que pidieron al principio. Entonces establecen además que se configuró el hecho del príncipe por ser un hecho imprevisible e irresistible. O sea, yo no me puedo resistir. Si sale una ley, yo no puedo decir, pues yo no pago porque yo soy yo, ¿cierto? Entonces yo no me puedo resistir al cumplimiento de esa ley. A eso es a lo que se refiere que un hecho sea imprevisible, que sea irresistible. Y además que hizo incurrir al contratista en costos adicionales. Que el contrato es ley para las partes y no se puede alterar con una ley el principio de equilibrio en los contratos y poner en desventaja al contratista. Esos son los hechos que narran los demandantes. Ahora viene la contraparte, o sea, el envías y se opone. Entonces recuerden que siempre que uno radica una demanda le dan el término de traslado, ese término de traslado se refiere al término que yo tengo para contestar la demanda. En este caso contestan y se oponen a las pretensiones de la demanda. El envías dice, nosotros estamos actuando en cumplimiento de la ley. Nosotros si sale una ley no podemos decir, pues no le vamos a dar cumplimiento porque perjudicamos al contratista. Entonces nosotros estábamos dándole cumplimiento a lo que la ley nos ordenó, que fue descontar ese impuesto. Se están cumpliendo normas que promulgó el Estado, no el otro contratante, pero sí el Estado. Porque esa ley, fíjense que no la promulgó el INVIAS, ¿cierto? Sino es una ley que promulga el Congreso. Bien.
La inexistencia de la obligación, la segunda forma de defensa es la inexistencia de la obligación a cargo del INVIAS. Entonces dice el INVIAS, se refería a otro instituto que en su momento era diferente, pero ahora se llama INVIAS para efectos de la demanda. Entonces, el INVIAS solo lo que hace es como se justifica en que es como un intermediario, que el beneficiario de esa vaina, de ese impuesto de guerra, esa contribución especial, pues no fue el INVIAS, que él no tiene por qué devolver plata pues, de lo que no es beneficiario, que él es prácticamente un intermediario. Lo que dice es, yo recibí la plata, recaudé los dineros y los envié al Ministerio de Hacienda. Entonces yo no tengo velas en el entierro, la obligación no es conmigo, esa vaina no es conmigo. Y entonces luego dice, el contratista conocía la norma, el contratista conocía la norma. Y en ese entonces, y en ese entendido, vuelvo y retomo la participación de Ronald en el sentido de que, pues, él conoció, él supo, él sabía que existía esa ley y se hicieron los ajustes a medida que se iba avanzando con las modificaciones y adiciones contractuales. Entonces, el contratista conocía la ley, el contratista conoció el decreto que reguló ese tema de esa contribución especial. Entonces, si conocía la norma y conocía el decreto y así firmó los contratos posteriores, pues no se constituye ningún hecho imprevisible e irresistible al que él no pudiera resistirse o que le saliera de sopetón de la nada, un hecho que de verdad le perjudicara porque él conocía la norma y conocía los decretos anteriores a la firma de las adiciones contractuales. Y que además lo último que afirma él es que no se altera el equilibrio contractual porque dentro de las adiciones de cada contrato posterior lo que se hizo fue tomar las medidas suficientes y las precauciones suficientes para las modificaciones posteriores en donde se incluyó ese impuesto, es decir, se hizo una adición respecto de ese impuesto precisamente pensando en no perjudicar al contratista. Eso fue lo que se alegó en la contestación de la demanda. El fallo de primera instancia, que fue el fallo en últimas que se apeló. ¿Qué dijo el fallo de primera instancia? El fallo de primera instancia dijo, en este caso se cumplen los requisitos del hecho del príncipe. Eso fue lo que falló el juez en su momento. En una demanda, nosotros generalmente pedimos pretensiones declaratorias y pretensiones de condena. Por ejemplo, si en un caso de un divorcio, pongamos un caso de un divorcio, yo pido que se declare el divorcio entre Pepito y Juanita del matrimonio celebrado tal, pero también además le pido al juez que se condene al Pepito por haberle puesto los cachos a Juanita y haber afectado el vínculo contractual del matrimonio y que se le condene al pago de una cuota de alimentos a Pepito porque le puso los cachos, tuvo relaciones sexuales con la mejor amiga de Juanita y entonces él dio lugar a la ruptura del vínculo matrimonial y del contrato matrimonial y entonces el señor juez declara el divorcio pero además condene a Pepito por haber dado lugar al divorcio a que le pague una cuota de alimentos de por vida a Juanita. Entonces fíjense que en esas demandas nosotros tenemos dos tipos de pretensiones, una que se declare algo y dos que se condene. En este caso, en este fallo de primera instancia tenemos ¿qué querían? También que se declare que el consorcio no está obligado a pagar un impuesto que no conocía, que no fue claro desde el principio, que no estaba establecido cuando se firmó el contrato principal, pero además que se condene al pago de la módica suma de 2.038 millones de pesos, con algo más de pesos, por concepto de los perjuicios y los intereses y no solo lo que pagar, lo que se les dedujo por el concepto del impuesto, sino además los intereses que se generaron sobre ese dinero. Entonces, esas son, para aclarar un poco, las pretensiones declarativas y de condena. Entonces, ¿en qué se fundamenta el fallo de primera instancia? El fundamento del fallo de primera instancia dice, aquí se cumplieron los requisitos del hecho del príncipe, porque fue una medida de carácter general y abstracto, es decir, es una ley que aplica para todo el mundo, ¿sí? Entonces, es una medida de carácter general y abstracto.
es de naturaleza extraordinaria, es decir, no podía preverse, fue algo que llegó de sopetón, por decirlo de alguna manera, y que era imprevisible y no se podía prever ese gasto ni sumar al tema de los imprevistos y demás. Tres, que se generó un daño antijurídico. Un daño antijurídico es cuando se causa un daño a un bien protegido constitucional y legalmente. Por ejemplo, cuando Pepe mata a Juan, se produce un daño antijurídico porque está afectando un bien tutelado por el Estado, que es la vida. Y por eso existe una pena, ¿cierto? Entonces se genera un daño antijurídico que no debería generarse. La causalidad. Es diferente, por ejemplo, cuando una persona va por la calle caminando y de repente se infarta y no es responsabilidad de nadie, pero es diferente cuando una persona va caminando por la calle, hay una alcantarilla destapada y entonces la persona cae y muere, porque entonces es un hecho que tenía que el Estado tener el cuidado para garantizar la vida de la población, de su sociedad, y entonces no lo hizo y entonces a causa de que estaba esa alcantarilla destapada, la persona murió. Entonces, que entre el hecho de la muerte y la causa haya ese nexo, que entre una causa y el daño haya un nexo que los vincule, sea originado por algo. Entonces dice acá que efectivamente esa ley generó un daño antijurídico, que la causa de ese daño y ese perjuicio para el contratista fue un hecho del Estado, una ley del Estado. Que no haya mora del contratista, es decir, que el contratista se encuentre al día en la ejecución de la obra, que esté al día en la ejecución de la obra, que no presente mora, que no haya incumplido con sus obligaciones contractuales, entonces opera el hecho del principio. Esos son los requisitos. Y que este impuesto alteró la ecuación contractual y tiene la obligación el Estado de restablecer esa ecuación contractual. Entonces, el fallo de primera instancia lo que hace es darle la razón al contratista y decir, efectivamente, usted tiene la razón, aquí se generó el hecho del príncipe, se cumplieron todos los requisitos que se establecen para que se cumpla la teoría del hecho del príncipe. Bueno, entonces retomando, en conclusión, ese impuesto alteró la ecuación contractual y entonces debe el Estado responder para que se restablezca ese equilibrio contractual. Esa sentencia, pues evidentemente es apelada por el INVIAS, por la entidad condenada, y además de todo lo que ya había establecido como mecanismos de defensa, pues establece otros datos. De algunos de estos nos habló Ronald hace un momento. Otra cosa que alega el... Laurita, ciérrame el micrófono, por favor. Y prepárense para la foto, ¿no? No se vayan a empillamar todavía, por favor, porque tenemos que tomar una foto para la evidencia. Entonces, no se me vayan a ir sin tomar la foto para la evidencia de quiénes están, pues. Bien, entonces, continuando, tenemos que se apeló ese fallo y establecieron además estas otras mecanismos de defensa. Está la falta de legitimación en la causa. Entonces, a este punto yo quería llegar cuando, por ejemplo, hay personas que aquí son enfermeras profesionales y de repente este tema no es tan digerible. La falta de legitimación en la causa. La legitimación en la causa se refiere a cuando yo soy demandante o soy demandada. Cuando decimos falta de legitimación en la causa por activa, es que yo no estoy demandando a quien debo demandar. Y cuando decimos falta de legitimación en la causa por pasiva, significa que yo no estoy demandando o no soy el demandado a quien debían demandar. Entonces, hay falta de legitimación en la causa por activa y hay falta de legitimación en la causa por pasiva. En este caso, la demandada alegó que había tanto falta de legitimación en la causa por activa como falta de legitimación en la causa por pasiva.
Bueno, entonces tenemos, como les decía, la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva. ¿Qué alegaba el Invías? Que ellos no debían ser los demandados, porque el demandado debería ser el Ministerio de Hacienda. Y que además los demandantes tampoco eran los demandantes porque la demanda la presentó la sociedad, la otra sociedad y el señor que vimos al principio, y no la presentó el consorcio y el contratante era el consorcio. Entonces, importante tener en cuenta, importante tener en cuenta que uno puede excepcionar esas cosas. Cuando me demandan a mí, yo no era el demandado, sino mi vecino, pues hay falta de legitimación de la causa por pasivo. Entonces, o cuando a mí me demanda quien no debía demandarme, entonces hay falta de legitimación de la causa por activa. Eso fue una de las excepciones para defenderse también el Estado. Entonces, que la demanda se dio contra una de las partes del contrato, que no era, y que el consorcio no tenía la calidad para demandar. Entonces, en este caso sí yo quiero ser clara porque un consorcio no puede ser procesal. Los que pueden demandar, es decir, no podía entrar a demandar el consorcio porque el consorcio no puede ser sujeto procesal. Los que entraban a demandar son las sociedades y las personas que formaron el consorcio, que sí pueden ser sujeto procesal. Bien. Otro aspecto importante que alegaron en este caso fue lo que decía ahorita Ronald, la irretroactividad de la ley. Entonces, la no aplicación de una ley nueva frente a hechos que hayan ocurrido con anterioridad. Esa es una garantía que deben tener las personas. En un Estado social de derecho debe existir esa garantía, que una ley que se promulgue hoy no puede afectar los hechos ocurridos con anterioridad. Y mucho menos en tema de contratos, ¿sí? Los contratos se rigen por la ley que estaba vigente en el momento que se firmó el contrato. Eso es un principio constitucional y legal que obedece siempre a que las personas que firman un contrato puedan tener seguridad jurídica de lo que están firmando. De lo contrario, pues sería terrible que usted firmara un contrato y si en 2 meses sale una ley que le puedan quitar esos derechos que usted adquirió, por ejemplo, lo que yo les decía de la casa. Eso no puede ocurrir. Entonces, hay un principio que siempre aplica en derecho, generalmente aplica en derecho. Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando son leyes a nivel penal que benefician a una persona que está en la cárcel y que de repente surgió hoy una ley que rebaja la pena para ese delito que esa persona cometió, ahí la ley es retroactiva. Se aplica con retroactividad porque es en beneficio de la persona. Pero en este caso, en el tema contractual, aplica la no irretroactividad de la ley, es decir, la irretroactividad de la ley. Uno no puede aplicar a contratos firmados con anterioridad una ley que se firma con posterioridad. El manejo probatorio, tal cual lo decía Diana, excelente participación también porque el manejo, es decir, en derecho, yo siempre les digo a mis estudiantes, el derecho como el amor exige la probita. Entonces, usted tiene que, para tener un derecho de tener cómo probar. Usted no puede alegar que compró una casa si no aporta las escrituras y el certificado de tradición de la casa donde consta que usted es el propietario, ¿cierto? Usted no puede decir, sí, es que yo compré esa casa porque lo primero que le van a exigir es la prueba. Entonces, el manejo probatorio en todos los procesos es fundamental. Miren, yo no puedo llegar a alegar o a pretender nada si yo no tengo cómo demostrarlo. Y si no tengo la prueba, pero puede ser adquirida, entonces yo le digo al juez, oiga, señor juez de oficio, ordene que se allegue esta prueba al proceso porque yo no tengo acceso a esa prueba, pero se puede allegar al proceso. Entonces es fundamental el manejo probatorio. El Consejo de Estado, cuando definió esta causa, dijo, aquí no basta probar, aquí no basta probar que el Estado profirió una ley que afectó a un contratista, sino que debe demostrar además el contratista no solo que lo afectó, sino que esos descuentos y esa contribución y ese impuesto de guerra le quebrantó gravemente esa ecuación contractual y que él no está obligado a soportar eso. Y eso no lo probó nunca el contratista. Error probatorio, tal cual lo decía Diana, un tema tenaz perder una demanda por falta del abogado, por falta
abogado por falta de pruebas, porque quien debe decir, si a mí me contrata un consorcio para que haga una demanda de esta, lo primero que yo voy a hacer es pensar en el acervo probatorio. Yo no puedo decir, no, es que eso fue culpa de mi cliente que no aportó la prueba. No, es culpa mía como abogado que yo no solicité a mi cliente esas pruebas, porque yo soy como abogada quien conoce el manejo probatorio que le va a dar a cada proceso mío. Entonces, en este caso, fíjense que no se probó el detrimento, no se demostró que efectivamente con eso se afectaba tal rubro o se afectaba el rompimiento, simplemente se afirmó, se dijo, sí, se afectó gravemente porque ya no voy a percibir 4.000 millones, sino 3.500. Y entonces, ¿dónde está las pruebas periciales? ¿Dónde está el manejo del contador? Donde nos allegue la pérdida grave en la que incurre el contratista con ese impuesto. Entonces, estableció además el Consejo de Estado, la ignorancia de la ley no es excusa, algo que decía Ronald también hace un rato. El contratista pasó, el primer contrato efectivamente no existía esa contribución, pero en los siguientes después de 3 años sí. Y incluso lo que le decía Ronald, el Consejo de Estado dice, un momentico, porque es que este era un contrato para desarrollarse en 2 años y otros meses, y vamos 6 años y no se ha desarrollado. Y entonces en esos contratos posteriores ya estaba la ley vigente, no fueron prórrogas, sino fueron adiciones, es decir, nuevos contratos, y dice, el contratista estaba en posibilidad de no firmar. Y la ley fue clara y le hicieron algunas adiciones sobre los porcentajes de ganancias, y esas adiciones sobre los porcentajes de ganancias se vieron reflejados en incrementos de los valores contractuales, y el contratista hubiera podido decir, no, yo no firmo porque voy a pérdida, etcétera, etcétera. Pero él firmó, él conocía la ley y no puede alegar ahorita que no conocía, que fue un hecho de sopetón, que fue un hecho extraordinario, etcétera, etcétera. Y además agrega el Consejo de Estado que los contratistas siempre tienen un rubro para imprevistos, y dentro de ese rubro debió efectivamente tomarse, ya estando vigente la ley, la previsión de ese rubro por esa contribución especial denominada impuesto de guerra. En este cuadro, pues hago una diferenciación de los aspectos más importantes para que ustedes ya vayan elaborando su producto, y es el tema, por ejemplo, del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. En este caso, el hecho del príncipe, vemos acá, es una medida general proveniente del Estado que sale de su poder impositivo y fiscal como príncipe, como eh, poderoso para promulgar leyes y demás. Esa norma tiene incidencia directa en un contrato y es proferida por la entidad contratante. Es proferida por la entidad contratante. Recuerden que la teoría del demandante y de primera instancia fue que ocurría el hecho del príncipe, pero resulta que la norma no fue proferida por la entidad contratante. Entonces, en este caso se genera una reparación integral, es decir, es una indemnización completa por todos los daños y los perjuicios que pudo producirse un hecho del príncipe frente a un contratista, y en detrimento económico de un contratista, porque es que cuando ocurre un hecho del príncipe, el contratista incluso tiene que responder por la obra e ir a pérdida. Entonces, lo que se hace con este tipo de demandas por el hecho del príncipe es una reparación integral con intereses. La sanción básicamente por el incumplimiento son los intereses. Y al igual que una letra de cambio, usted presta una plata y le pide al juez que se la devuelvan, pero que se la devuelvan además con intereses, porque esa será la compensación por el incumplimiento de ese contrato. En la teoría de la imprevisión, son hechos extraordinarios e imprevisibles sobrevenientes de la celebración del contrato y que son ajenos a las partes. Esa norma que surge y que es ajena a las partes tiene incidencia directa sobre el contrato y rompe el equilibrio contractual. Pero en este caso, mis queridos doctores, pues esta norma es proferida por una autoridad diferente
de la contratante. Entonces, fíjense que la norma que afectó el contrato en la sentencia es una norma que viene, es general, es abstracta, pero no es sancionada o promulgada por el otro contratante. Entonces, más que la del hecho del príncipe, en ese caso se aplicaría más a la teoría de la imprevisión porque cumple más los requisitos de la teoría de la imprevisión que el hecho del príncipe. Y en este caso, pues, otra diferencia importante, si bien es cierto que el hecho del príncipe genera una reparación integral por los daños, los perjuicios, la compensación, que es todos los intereses, en este caso de la teoría de la imprevisión no. En este caso se limita a darle una compensación al contratista por los gastos adicionales en los que incurrió. Entonces, el fallo del Consejo de Estado de segunda instancia es que revoca la sentencia anterior que le había dado la razón al contratista y la había condenado a la nación a pagar toda esa millonada que condenó y revoca esa sentencia, dice, revóquese esta sentencia y se niegan todas las pretensiones de la demanda. ¿Con base en qué, mis queridos doctores? Con base en precisamente toda esa teoría que vimos de las consideraciones del Consejo de Estado y de la imprecisión de la demanda, precisamente porque se orientaron mucho hacia el hecho del príncipe y dejaron de lado más bien la otra teoría que hubiera sido más aplicable al caso. Y esto yo siempre he dicho que es falta de conocimiento eh, del abogado, porque es que uno debe saber qué demanda interpone, ¿cierto? En una sucesión, en un divorcio, en unos alimentos, en unos temas de familia, en un pleito contractual, en una lesión enorme, pues uno debe saber enfocar sus demandas. En este caso, fíjense que hubo falla en el enfoque de la acción y además hubo falla en los requisitos de cumplimiento para, por ejemplo, la teoría de la imprevisión y hubo falla en el manejo probatorio. Entonces, la segunda instancia lo que hace es revocar la sentencia y negar las pretensiones. Entonces, pues básicamente esto era lo que yo quería que nosotros hiciéramos claridad el día de hoy. Me parece fundamental que hayamos podido hacer esa claridad entre el hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. Cualquier cosa, igual yo continúo atenta en los foros a apoyarles, a colaborarles en las dudas y las inquietudes que tengan. Ahorita les toca a ustedes ser más analíticos y más ir al fondo de los temas porque les toca estructurar en síntesis, contestar algunas preguntas de por qué se aplica esto y por qué se aplica. Lo que hicimos hoy fue soplarles gran parte de la tarea que tienen que hacer, pero además ustedes tienen que sentarse a establecer una síntesis y una argumentación jurídica en la defensa de unas empresas según el caso. ¿Tienen dudas, inquietudes? ¿Está claro? ¿Les sirvió, no les sirvió este encuentro? Háblenme, por favor. Profe, cierto que puede presentarse en un evento de estos de contratación del Estado ambas cosas, se puede presentar hecho del príncipe y también teoría de la imprevisión. Pues depende porque fíjate si es, por ejemplo, por una ley, no puede ser los dos, porque en un caso, el hecho que afecta, fíjate que en el hecho del príncipe, el hecho que afecta la relación contractual viene del otro contratante, viene del otro contratante. Es decir, por ejemplo, un hecho imprevisto que a Envía se le dio por de ahora en adelante afectar los contratos. ¿De dónde viene? Del otro contratante. ¿Sí ves? Mientras que en el tema de la teoría de la imprevisión, pues sí es un tercero. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Por eso les decía que se aplica más, se orienta más hacia la teoría de la imprevisión que hacia el hecho del príncipe, porque esta ley no fue promulgada por el INVIES, por el otro contratante, sino fue promulgada por un tercero y afectó directamente el contrato. ¿Está claro? Sí, clarísimo, gracias. Bien. Bueno, Dianita. Gracias, profe. No, también quería hacer una aclaración, yo creo que la compañera lo hizo en el chat, yo pensé que había otra Diana y cuando usted decía que de acuerdo a lo que dijo Diana, fue Natalia la compañera que lo dijo y creo que ella lo dejó en el WhatsApp. Ah, sí. Sí. Como para dar esa Ya ganó claridad, Natalia. sí, fue Natalia. Y no, lo que quería decir es que no, fue muy importante y me voy con muchas claridades frente a lo que usted nos explicó, porque
yo también de pronto tenía la confusión que dijo la compañera ahora, puede ser el uno, puede ser el otro, puede ser los dos. Entonces yo creo que uno tiene que hacer un análisis muy detallado como de esos requisitos que tiene cada uno para poderse cumplir, porque al final siento que la línea es muy delgadita de las diferencias, ¿no? Que se pueden presentar y está más como en ese análisis tan detallado, perdón, que tiene que haber y sobre todo, y lo decía creo que era el compañero Ronald, si no me equivoco de nombre también, es ese tema también de los probatorios que hay que tener digamos, durante todo el proceso. Entonces, de verdad, muchas gracias, profe, porque creo que fue muy explícito todo lo que nos dijo la noche de hoy, desde mi parecer. No, con muchísimo gusto y lo que les digo es que a mí me preocupa mucho en este tema de la maestría que no todos somos abogados y no tenemos por qué tener conocimientos que no tenemos, ¿cierto? Y este espacio precisamente nos permite aclarar, aclarar esas inquietudes que nos quedan respecto de esos términos jurídicos y demás. Entonces, pues me alegra mucho que se vayan contentos, que les haya podido aportar un poquito a este proceso de aprendizaje y yo continúo atenta de ustedes de todas maneras en los foros, en los chats, en Teams, para cualquier inquietud y cualquier colaboración respecto al trabajo. Les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras para tomar la fotico de los asistentes, porque de todas maneras, pues yo le doy una valoración adicional a las personas que estuvieron aquí. Además, me gusta conocerlos. Por favor, pongan sus fotos en los perfiles, en la plataforma, que solo ustedes viéndome a mí, yo quiero verlos a ustedes también, cogerles cariñito, ¿no ven? Y Ronald, y Renzo. ¿Y quién está con Milena? Yo vi unos ojitos por ahí. Hola, hola. Ya, ¿Sí aprendiste harto? sí. Bueno, me alegra. Bueno, voy a tomar Seguro, la foto entonces. Dime. seguro escuchando hablar de un tal príncipe. Sí, hay unas princesas allá, hay unos príncipes oyendo hablar de temas de derecho. Bueno, a la cuenta de tres, a la una, a las dos, hagan su mejor cara, como si estuvieran contentos. Listos, muchísimas gracias. Fue un gusto verlos, poder charlar un rato con ustedes. Igual continúo atenta a cualquier cosa. Bueno, Muchas Vale, gracias, profe, muchas feliz gracias. noche. bueno, Muchas bueno, gracias. que descansen. Feliz noche. Chao, profe, muchas gracias. Buenas noches. Chao, Chao, compañeros. chao, que estén bien, chao.